Estimados alumnos y alumnas, mi nombre es el doctor Franco Silva y vamos a hablar sobre algunos conceptos de prótesis removible que serán evaluados en el quinto año. Para comenzar, vamos a hablar de tres conceptos, que sería el soporte, la retención y estabilidad. Estos tres conceptos pertenecen, ¿cierto?, al anclaje. ¿Qué es el anclaje? El anclaje es la capacidad de la prótesis o del elemento mecánico de mantenerse en su sitio, ¿cierto? A través de los distintos elementos de anclaje que tiene esta prótesis y la función de mantenerse en su sitio, como decía anteriormente, ante los tipos de fuerzas que van a estar sometidos en la boca, ¿ya? El primer concepto soporte, ¿cierto?, es la capacidad del terreno de soportar las fuerzas de tipo axiales, y estas fuerzas, según el tipo de terreno biológico, las podemos dividir, ¿cierto?, en dentosoporte. Estas fuerzas en el dentosoporte van a ser recibidas por los dientes pilares, o sea, la absorción de estas fuerzas masticatorias principalmente las va a absorber, ¿cierto?, el periodonto. También tenemos un soporte mixto, que es cuando existen dos terrenos de distinto tipo de resiliencia, que en este caso sería cuando tenemos extremos libres, ¿cierto?, o brechas muy amplias. Las fuerzas masticatorias van a ser recibidas, ¿cierto?, o van a ser compartidas tanto por los dientes pilares como por la mucosa, ¿ya? Y finalmente el tercer punto del soporte sería el soporte mucoso, que es cuando, ¿cierto?, las fuerzas son recibidas solamente por la mucosa, ¿ya? Es importante que en el terreno biológico, en el soporte mucoso, vamos a tener, dependiendo del maxilar, ¿cierto?, distintas zonas de soporte principal, ¿cierto?, y soporte secundario en, en recibir las fuerzas. Luego el siguiente concepto es el concepto de retención, ¿cierto?, que es la capacidad que va a tener el elemento mecánico de oponerse a las fuerzas extrusivas, ¿ya? Vamos a hacer dos divisiones según el tipo de terreno biológico o según el tipo de prótesis, ¿cierto? Vamos a tener la retención, ¿cierto?, en desdentados parciales, que se va a dar principalmente por una retención mecánica, que va a estar dada por los elementos de anclaje con función de retención, ¿ya? Estos distintos tipos de elementos de anclaje o retenedores van a poder, ¿cierto?, oponerse o darle una resistencia, ¿cierto?, a las fuerzas extrusivas según el diseño. ¿De qué va a depender, cierto?, este tipo de retención? Del diente pilar, ¿cierto?, del elemento de anclaje que utilicemos, del diseño y de la cinemática, ¿ya? Además, en las prótesis parciales existen los elementos de estabilización muscular, ¿ya? O sea, la musculatura, eh, tanto, ¿cierto?, externa como de la zona, ¿cierto?, lingual, va a estar involucrada, ¿cierto?, en mantener, en ayudar, ¿cierto?, a retener el elemento de anclaje cuando, o la prótesis cuando esté en función, ¿ya? Además, otros elementos que nos van a ayudar, ¿cierto?, en la retención, llamados retención indirecta, van a ser todos los apoyos
que se encuentren por delante del eje de giro, ¿ya? Entonces, si tenemos un extremo libre, todo elemento de anclaje con función de apoyo que esté por delante del eje de giro va a tener una acción de retención indirecta, ya que va a producir que la prótesis, ¿cierto?, ante fuerzas extrusivas, ¿cierto?, no se levante. En prótesis totales, el concepto de retención eh, se va a dar, ¿cierto?, principalmente por el sellado periférico, ¿cierto?, de la prótesis total, ¿ya? Este sellado periférico también delimitado por todo el flanco funcional de la prótesis, ¿cierto? La estabilización muscular también es un punto importante de retención de estas prótesis, ¿ya? Cuando nosotros tomamos, ¿cierto?, una impresión funcional y realizamos una correcta delimitación con compuesto de modelar, de, el límite, ¿cierto?, entre los elementos móviles, la musculatura, el frenillo, ¿cierto?, con el tejido, ¿cierto?, periodontal, no móvil, ¿cierto?, estático, vamos a delimitar, ¿cierto?, y generar el sellado periférico, ¿ya? Con este sellado periférico se van a dar ciertos fenómenos físicos en prótesis totales, como son, ¿cierto?, la adhesión y cohesión, que va a ser el contacto íntimo entre dos superficies sólidas, ¿cierto?, entre una capa, ¿cierto?, de líquido, que en este caso sería la saliva del paciente, ¿ya? Tales conceptos también van a ayudar en este fenómeno, ¿cierto?, de retención de una prótesis total. La capilaridad, ¿cierto?, que es la capacidad de los líquidos de avanzar, ¿cierto?, dentro de la prótesis, la tensión superficial y la presión atmosférica negativa, que eso lo va a dar, ¿cierto?, el correcto sellado, el sellado posterior en el post-damming, para que se cree, ¿cierto?, este fenómeno físico y nuestra prótesis removible total se mantenga en su sitio ante las fuerzas, ¿cierto?, extrusivas. El tercer concepto, ¿cierto?, en este anclaje sería la estabilidad, ¿ya? En prótesis totales, la estabilidad, ¿cierto?, es la capacidad del elemento de mantenerse en posición, ¿cierto?, ante fuerzas de tipo horizontales. En los desdentados totales, esta estabilidad vamos a tener ciertos factores que vamos a considerar, ¿ya? En primer lugar, uno de los más importantes, ¿cierto?, es la altura de la cresta alveolar, ¿ya? Maxilares atróficos, severamente atróficos, ¿ya? La estabilidad va a ser casi nula, ¿ya? La morfología del reborde residual también nos va a ayudar, ¿cierto?, a estabilizar, ¿cierto?, las prótesis totales, ¿ya? La relación entre las crestas alveolares, principalmente, esto nos va a ayudar en el concepto de cómo nosotros vamos a enfilar los dientes dentro de la zona de soporte, ¿ya?, para mejorar la estabilidad y dar una oclusión adecuada, ¿ya? Importante el control neuromuscular, como lo habíamos explicado anteriormente, que va a ayudar a la retención y a la estabilidad. Obviamente que una correcta adaptación de la base, ¿cierto?, al tejido nos va a ayudar también a que esta prótesis se mantenga estable. Y por supuesto, en prótesis parciales, los elementos de anclaje, ¿cierto?, con función de
estabilidad, que van a ser que van a ser, ¿cierto? Las contenciones, nos van a ayudar, ¿cierto? A, a contrarrestar estas fuerzas de tipo horizontales. También algunos conectores mayores nos van a ayudar, ¿cierto? A estabilizar eh, nuestro elemento de anclaje. Bueno, finalizado, ¿cierto? El concepto de soporte, retención y estabilidad, vamos a pasar a los principios biomecánicos en prótesis de soporte mixto, ¿ya? Que es, ¿cierto? Cinemática, ¿ya? ¿Cuándo existe cinemática? ¿Ya? Em, Existe cinemática cuando existen, ¿cierto? Dos tipos de tejido o dos diferentes resiliencias en una prótesis ante una fuerza de tipo intrusiva, ¿ya? O sea, se va a dar cuando tengo un extremo libre en, en ambos lados de la arcada o en un lado, o también cuando tenemos brechas muy amplias, ¿ya? Em, Cuando, em, por ejemplo, en la clasificación A, tenemos, ¿cierto?, un dentosoporte, ¿ya? Cuando tenemos dentosoporte no existe cinemática, ¿ya? A más que los dientes queden enfilados por fuera de la zona de soporte, ¿ya? Como pueden ver, ¿cierto? En la segunda imagen ya tenemos un extremo libre que puede ser unilateral o bilateral, y esta imagen habla un poquito del éxito que tienen las prótesis removibles a lo largo del tiempo, ¿ya? Cuando tenemos dentosoporte, que es en la primera imagen, tenemos un alto éxito, ¿cierto? De los 5 a los 10 años, al igual que en el segundo caso, ¿ya? En el tercer caso tenemos, como pueden ver, hay pocos dientes, pero tienen una buena distribución, ¿ya? Em, Son extremos libres amplios y largos, ¿ya? Em, y dependiendo de cómo estén periodontalmente esos dientes, vamos a, ¿cierto?, hacer una prótesis de soporte mixto, ¿ya? Si están, como muestra el tercer caso, tenemos dientes periodontalmente sanos, con, ¿cierto?, una buena biomecánica, vamos a elegir un soporte mixto, o sea, nos vamos a em, apoyar en forma rígida a los dientes pilares. Entonces se va a generar cinemática. Los últimos dos casos, ¿cierto?, son los casos de pocos dientes remanentes, ¿ya? Y mal distribuidos, ¿ya? Entonces se genera el concepto eh, de la cinemática desfavorable, que es cuando tenemos movimientos a ambos lados del eje de giro en el caso de que yo me apoyase en forma rígida a los dientes. Por lo tanto, en los casos D y E, ya nosotros no nos vamos a apoyar a los dientes pilares, vamos a hacer un soporte mucoso, ya, para no generar cinemática y obviamente para no catapultar los pocos dientes remanentes que tienen. Cuando hacemos los análisis de cinemática, vamos a tener 5 puntos donde vamos a ir analizando, ¿cierto?, cada caso que tengamos,
¿ya? El primer caso va a ser la topografía, que ya lo hemos visto, ¿cierto? Que está muy bien estudiado, imagino que ya a estas alturas lo conocen muy bien, ¿cierto? La topografía va a ser ¿cierto? Según la clase de Kennedy, vamos a clasificar a nuestro paciente, ¿ya? En el segundo caso, dentro del análisis de la cinemática vamos a tener la vía de carga, ¿ya? Lo que habíamos conversado anteriormente, o sea, si vamos a tener un dentosoporte, no voy a tener cinemática, ¿cierto? Si vamos a tener un dentomucosoporte o soporte mixto, ahí sí vamos a tener cinemática, o vamos a tener una vía de carga mucosa, o sea, no va a existir cinemática, ¿ya? El tercer punto va a ser el área de apoyo, ¿ya? Que lo vamos a ver en esta siguiente diapositiva, ¿ya? El área de apoyo, ¿cierto? Es la unión de los elementos de anclaje con función de apoyo, ¿ya? Como pueden ver, se va a generar distintas formas, lineales, triangulares, cuadrangulares, ¿ya? Y nos va a dar, ¿cierto? Se va a corresponder a la zona de estabilidad protésica. Luego, el cuarto punto es la conexión, ¿cierto? Que es la conexión que va del apoyo del diente pilar a la silla, como pueden verlo en la flecha, ¿ya? Esta conexión siempre es rígida, ¿ya? O tenemos una desconexión, que es cuando vamos a elegir un soporte mucoso. Asegura, como dice acá en la diapositiva, la transmisión uniforme de cargas funcionales tanto al diente pilar como a la mucosa del reborde residual, ¿ya? Entonces, cuando existen tejidos con distintas resiliencias, ¿ya? Unidos, ¿cierto? Por una conexión rígida, van a aparecer los ejes de giro o la cinemática, ¿ya? Los ejes de giro, ¿cierto? Es la acción de báscula de un cuerpo en torno a uno o más puntos de apoyo, ¿ya? Se va a generar una línea de apoyo, que es la línea imaginaria que une dos o más elementos de anclaje con función de apoyo, ¿ya? Entonces, siempre en cinemática los ejes de giro van a ir desde un apoyo de un diente, ¿cierto?, a analizar, que normalmente es el diente pilar, de un extremo libre al otro diente pilar, ¿ya? Y los ejes de giro es la línea de unión imaginaria de los elementos de anclaje con función de apoyo, ¿cierto? En torno al cual la prótesis rota y que se presenta cuando existen fuerzas, ¿cierto? Tanto intrusivas como extrusivas se van a generar estos ejes de giro. Vamos a tener dos tipos de ejes de giro. Lo había mencionado anteriormente. Los ejes de giro favorables se van a dar cuando existen elementos funcionales, o sea, sillas, cuando están a un solo lado del eje, ¿ya? O sea, esta prótesis va a tener movimiento, ¿cierto?, a un solo lado del eje, como lo muestra, ¿cierto?, la imagen de la izquierda. Y vamos a tener ejes de giro desfavorables, ¿cierto?, cuando existen elementos funcionales, en este caso sillas, a ambos lados del eje de giro, ¿ya? Entonces vamos a tener, ¿cierto?, ante una fuerza intrusiva en el sector anterior, la prótesis se va a mover, ¿cierto?, con un efecto balancín hacia adelante, y los dientes posteriores, ¿cierto?, también van a tener un movimiento hacia oclusal, ¿ya? Entonces, esta cinemática desfavorable genera un daño en los dientes pilares, en el cual nosotros siempre vamos a elegir la desconexión. Vamos a ver, ¿cierto?, acá unos casos de
del análisis de la cinemática, ¿ya? Como pueden ver, ante una fuerza intrusiva unilateral, ¿cierto? En un extremo libre unilateral, ¿ya? Vamos a tener, se va a formar, ¿cierto? Un brazo de palanca que va a ir desde, ¿cierto? Desde el eje de giro, ¿cierto? Perpendicular, y se va a dirigir hasta el último molar, ¿cierto? Que esté enfilado en la prótesis, ¿ya? Eso va a generar un brazo de palanca que está en rojo. Y para nosotros, ¿cierto? Oponernos a estas fuerzas estas fuerzas, ¿cierto? Este brazo de palanca, vamos a generar un brazo de resistencia. Este brazo de resistencia, el elemento de anclaje con función de retención, o sea, el retenedor nos va, nos va a ayudar, ¿cierto?, a que ante fuerzas intrusivas, unilaterales, en este caso, la prótesis se mantenga en su lugar y no se mueva. Entonces vamos a dibujar el brazo de palanca desde el eje de giro perpendicular en dirección al retenedor más alejado, que en este caso estaría en el premolar indicado, ¿ya? Mismo caso, pero ante una fuerza extrusiva unilateral. También se va a generar, ¿cierto? Como pueden ver, el eje de giro va a ir desde el apoyo del diente pilar, ¿cierto?, al apoyo del último diente pilar, ¿ya? Se va a generar un brazo de palanca perpendicular, ¿cierto?, al eje de giro hasta el último molar, ¿cierto?, enfilado, y se va a generar, ¿cierto?, en las fuerzas extrusivas, ¿ya?, lo que habíamos hablado del concepto de retención indirecta, se va a generar un brazo de resistencia desde el eje de giro hasta el apoyo. O sea, el apoyo va a detener, ¿cierto?, este movimiento que va a generar la prótesis ante una fuerza extrusiva, ¿ya? Vamos a ver otro caso en el cual, ¿cierto?, vamos a tener un extremo libre bilateral, en el cual si el paciente muerde, ¿cierto?, o sea, genera una fuerza intrusiva a ambos lados de la arcada, ¿ya?, se van a generar dos brazos de palanca, ¿ya? La idea siempre, ¿cierto?, es contrarrestar este brazo de palanca con un brazo de resistencia, pero por supuesto va a depender del terreno biológico. En este caso se generan pequeños brazos de resistencia en los caninos, ¿ya?, que va a ser donde vamos a poner los retenedores. Y donde van a ser los retenedores, ¿cierto?, que van a estar ubicados más alejados del eje de giro. Por lo tanto, cinemáticamente este es un caso que obviamente es mucho mayor el brazo de resistencia que el brazo de palanca. Por lo tanto, tenemos que tratar de ayudarnos con los otros conceptos que nos ayudan a la retención del elemento, ¿ya? O sea, impresión funcional, para la estabilización muscular, una buena, un buen contacto de la prótesis, ¿cierto?, con el tejido, y aquí muchas veces ayuda la generación de planos guía, va a ayudar, ¿cierto?, al contacto íntimo de la base metálica con los dientes a mejorar la retención. En el caso de, ¿cierto?, de una fuerza extrusiva bilateral, ¿ya?, se van a generar, ¿cierto?, un eje de giro que va a pasar por los apoyos, ¿cierto?, de los dientes pilares más distales. Se genera un amplio brazo de palanca, ¿ya?, pero acá contrarrestamos, ¿cierto?, con un brazo de resistencia que va a estar en el apoyo del central, ¿ya?, que nos va a ayudar, ¿cierto?, a que esta prótesis
tenga menor movimiento. Luego pasamos, ¿cierto?, a la formación de cinemática ante una fuerza intrusiva unilateral, ¿ya? Este eje de giro, por ejemplo, en el caso de que se apoye, ¿cierto?, o el paciente muerda o haga una fuerza a un lado, va a ir, ¿cierto?, el eje de giro del diente pilar más cercano, de donde se provoca la fuerza, hacia el último molar, ¿cierto?, enfilado de la prótesis, ¿ya? Entonces vamos a generar un brazo de palanca que también va a ir, ¿cierto?, perpendicular desde el eje de giro al último molar, ¿cierto?, enfilado donde se generó la fuerza. Y se va a generar un brazo de resistencia que va a ir desde el eje de giro perpendicular, ¿cierto?, hacia el último retenedor o hacia el retenedor más alejado del eje de giro. En este caso, ¿cierto?, se genera un brazo de resistencia muy parecido al brazo de palanca. Y ante fuerzas, ¿cierto?, extrusivas unilaterales, el mismo caso, el eje de giro ya comentamos de dónde nace la línea hasta dónde va. Cuando el paciente, ¿cierto?, muerda algo pegajoso y se genere una fuerza extrusiva que tienda a sacar esta prótesis, el brazo de resistencia va a ir perpendicular, ¿cierto?, desde el eje de giro hasta el apoyo más alejado, ¿ya? En este caso, como pueden ver, que está el canino y el central van a generar, ¿cierto?, estos brazos de resistencia, ¿ya? Entonces, el soporte mixto se da cuando tenemos dientes remanentes, dientes pilares, ¿cierto?, y rebordes óseos. Pasando, ¿cierto?, a otro punto de esta presentación, vamos a hablar un poquito de relaciones intermaxilares, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta imagen? En esta imagen que pueden ver, vemos un paciente, ¿cierto?, desdentado parcial, pero con, ¿cierto?, un grave problema de relaciones intermaxilares, ¿cierto? Tenemos alteraciones graves del plano cruzal, ¿cierto? Alteraciones de su dimensión vertical. Son conceptos, ¿ciertos?, que vamos a ir viendo y repasando de cómo vamos a hacer el diagnóstico de estos pacientes. Ya tenemos otra imagen también de un caso en que, como pueden ver, hay muy poco espacio para poder rehabilitar a este paciente, y lo otro que tenemos alteraciones importantes del plano cruzal, o sea, si yo quisiera poner dientes en el estado que está el paciente, no podría, ya, no tendría el espacio adecuado para rehabilitar. Bueno, relaciones intermaxilares nos va a ayudar, ¿cierto?, a poder determinar y dar una planificación del tratamiento, poder diagnosticar, ¿cierto?, ante nuestros pacientes que tienen estos problemas, ¿cierto?, de alteraciones importantes del plano cruzal, atriciones severas, pacientes, ¿cierto?, desdentados totales, pacientes que utilizan prótesis, pero estas prótesis no se encuentran en buen estado, ¿ya? Importante que siempre las relaciones intermaxilares se inician con la determinación del plano protético superior, ¿ya? Es el punto de partida para poder, ¿cierto?, realizar los montajes, ¿cierto?, adecuados
y poder, ¿cierto?, posicionar en segunda instancia la mandíbula en los distintos planos, ¿cierto? Que sería el plano vertical y el plano horizontal, ¿ya? En el plano vertical, nosotros vamos a posicionar, ¿cierto?, la mandíbula en relación a determinar en primera instancia la dimensión vertical postural del paciente, ¿ya? Es una medición que no va a depender si el paciente usa prótesis, no ocupa, si tiene atrición, si le faltan dientes pilares, si le faltan molares, etc. ¿Ya? Va a ser la dimensión vertical postural, ¿cierto? Un punto de inicio para comenzar, ¿cierto?, el posicionamiento de la mandíbula en el plano vertical. Y en el plano horizontal, vamos, una vez, ¿cierto?, determinado nuestro plano vertical, o sea, nuestra dimensión vertical terapéutica, vamos a llevar la mandíbula a una relación céntrica fisiológica, ¿ya? En caso de desdentados totales o en rehabilitaciones complejas. Si yo tengo un paciente desdentado parcial en el cual su oclusión está estable, yo voy a posicionar la mandíbula, ¿cierto?, en MIC. Entonces, tenemos, ¿cierto?, la posición postural de reposo, la dimensión vertical postural, que nos va a dar, ¿cierto?, como le explicaba anteriormente, el punto de inicio de nuestra rehabilitación, ¿ya? O el punto de inicio de cómo vamos a posicionar nuestra mandíbula, en qué punto en qué altura vamos a posicionar, ¿cierto?, con nuestros rodetes de cera, nuestra prótesis. Para nosotros determinar la dimensión vertical terapéutica, ¿ya?, o la dimensión vertical oclusiva, vamos a primero a tomar el ELI, ¿cierto? Luego de haber tomado la dimensión vertical postural, vamos a restarle a ese número que nos da el ELI, que va a depender, ¿cierto?, del biotipo del paciente, y con eso nos va a dar la dimensión vertical oclusiva, o sea, dimensión vertical postural menos el ELI nos va a dar la dimensión vertical terapéutica u oclusiva, ¿ya?, de nuestro paciente. Entonces, ahí ya tenemos el plano vertical determinado, ya con nuestras placas de altura y rodetes de cera. El paciente ya tomada esta dimensión vertical se va a mantener, ¿cierto?, en esa posición. Van a existir, ¿cierto?, técnicas, distintos tipos de técnicas para determinar la dimensión vertical postural. Tenemos la que más utilizamos, ¿cierto?, la posición postural en reposo. Con la técnica del cansancio muscular vamos a pedir que el paciente, ¿cierto?, mantenga la boca abierta un par de minutos, ¿ya?, y luego en una posición relajada, paciente sentado, ¿cierto?, vamos a tomar más o menos 3 veces la medida en un punto, ¿cierto?, en la mandíbula, que normalmente en el mentón, y otro normalmente es en la base o la punta de la nariz. También existen los test fonéticos para poder, ¿cierto?, la primera evaluación de la dimensión o de la posición postural o de la dimensión vertical en reposo, podemos irlo corroborando con estos test fonéticos, ¿ya?, que normalmente es la letra M, ¿cierto?, la letra S, etc. Entonces, determinamos y comprobamos la dimensión vertical oclusiva, ¿ya?
además de cierto determinarla con la posición postural de reposo, eh, la- las técnicas de fonética, hay medidas faciales para comprobarla. Ya tenemos el primero, el método de Willis, ¿cierto? Como pueden ver que vamos a medir, ¿cierto? Desde el ángulo del ojo, ¿cierto? Hasta el labio debería ser una medida correspondiente desde la base de la nariz a la base del mentón. Y también tenemos el método de Coleman, que son de los tercios de la cara. Entonces, como habíamos dicho, la dimensión vertical oclusiva o terapéutica la vamos a determinar con la dimensión vertical postural, restándole el ELI. Y va a depender, ¿cierto?, del biotipo del paciente, cuánto va a ser el ELI, ¿ya? Lo que le vamos a restar a la dimensión vertical postural. Y finalmente, ¿cierto?, realizar una relación céntrica fisiológica o un MIC dependiendo de nuestro caso. ¿Cómo determinamos relación céntrica? ¿Cierto? Siempre si queremos tomar una céntrica real, deprogramamos, ¿ya? Con un jig deprogramamos al paciente y podemos manipular de mejor manera al paciente. Si no, hay técnicas como las de deglución, ¿cierto? Y las de manipulación. Los elementos de registro, vamos a tener galletas de cera, en caso de pacientes que tengan sus dientes pilares, ¿cierto? Tengan una oclusión estable. Placas de altura, vamos a utilizar, ¿cierto?, cuando existan extremos libres, pacientes desdentados totales, o cuando hay una alteración importante de las relaciones intermaxilares, o sea, pacientes con adhesión severa, con alteraciones del plano oclusal. Normalmente vamos a necesitar este registro para ir determinando nuestro plano oclusal, ¿cierto?, y nuestras relaciones intermaxilares de tratamiento. ¿De qué va a depender la técnica y los elementos de registro que voy a utilizar, ¿cierto? Si tenemos dientes pilares, dientes estables, ¿ya? Siempre que hay extremo libre necesitamos una placa de altura, ¿ya? Siempre que tenemos ausencia de dientes anteriores, vamos a necesitar placa de altura para poder, ¿cierto?, determinar este plano protético superior, determinar la textura facial, la línea blanca del paciente, que nos va a ayudar, ¿cierto?, a que el laboratorio nos pueda enfilar de buena manera nuestros casos. Desdentados totales, ¿cierto? Siempre vamos a tener que utilizar placas de altura. Bueno, seguimos con preparación bioestática, ¿ya? La preparación bioestática, ¿cierto?, es una parte del tratamiento rehabilitador, ¿cierto?, que se encuentra previa a la fase de ejecución del tratamiento protésico propiamente tal. Entonces, cuando tenemos un paciente, en este caso vamos a realizar el examen, el diagnóstico, ¿cierto? Vamos a obtener modelos, determinar, ¿cierto?, sus relaciones intermaxilares, ¿cierto?, realizar el análisis de modelos, exámenes complementarios y vamos a planificar un plan de tratamiento, ¿ya? En esa planificación tenemos la preparación bioestática, que sería, ¿cierto?, las medidas
previas que vamos a realizar, ¿cierto? Para tener, ¿cierto? Los dientes del paciente, eh, el pilar articular, el pilar neuromuscular, ¿cierto? En buen estado para ejecutar, ¿cierto? El tratamiento protésico. La primera fase va a ser el saneamiento básico, que no se considera como preparación bioestática, ¿ya? El saneamiento básico, ¿cierto? Van a ser, ¿cierto? Extracciones de dientes radiculares, eliminaciones de caries, etc. Luego vamos a tener, ¿cierto? La fase etiológica, ¿ya? Y luego la fase funcional. Entonces, vamos a ver los factores que favorecen el equilibrio del sistema estomatognático, ¿ya? Vamos a tener cierto importante generar cierto una oclusión céntrica o una estabilidad mandibular. El paciente se encuentre con una neuromusculatura sana, una posición articular fisiológica, que tengamos cargas axiales sobre el periodonto, ¿ya? Entonces dientes que están fuera de la oclusión o en muy malas posiciones, normalmente vamos a realizar tratamientos para mejorar su estado o definitivamente, ¿cierto?, extraerlos. Y obviamente la capacidad de las bases óseas de adaptarse a las cargas. Preparación biostática. Entonces, ¿cuándo vamos a indicar la preparación biostática? ¿Ya? Cuando tenemos caries o lesiones no cariosas, enfermedad periodontal, disfunción articular, disfunción neuromuscular, pérdida, ¿cierto?, de las relaciones verticales y horizontales, de las relaciones intermaxilares, parafunciones y lesiones de la mucosa, ¿ya? Como habíamos hablado, el saneamiento básico, tenemos un destartraje, que muchas veces vamos a realizar este destartraje para poder evaluar de mejor forma la parte clínica del paciente, eliminación de caries, ¿ya? Cirugía, eso lo vamos a catalogar como saneamiento básico, ¿ya? Luego vamos a tener la fase etiológica, ¿ya? La fase etiológica vamos a dar tratamiento, ¿cierto?, a los pilares del sistema estomatognático, vamos a establecer plano oclusal, ¿ya? Vamos en la estabilización del plano oclusal, ¿cierto? Los dientes que están fuera de este plano oclusal, vamos a realizar tratamientos dependiendo de cuánto sea la cantidad de espacio que necesitemos, ¿ya? Muchas veces vamos a hacer pequeños desgastes selectivos, ¿ya? En otras ocasiones vamos a tener que hacer cierto restauraciones indirectas para poder llevar el diente a plano, y ya en casos más complejos vamos a realizar cierto prótesis fija o tratamientos de conducto para cierto poder llevar este diente a plano. Ideal, ¿cierto?, no llegar a la extracción, pero en casos complejos muchas veces no nos queda otra opción. Vamos a estabilizar, ¿cierto?, los dientes en caso de que tengan algún problema, ¿cierto?, contactos prematuros, etc. Vamos a hacer tratamientos de ortodoncia y cirugía. Vamos a hacer en la fase etiológica, ¿cierto?, indicar las endodoncias de dientes que estén, ¿cierto?, con diagnóstico o con indicación de tratamiento de esto. También la parte periodontal y toda la parte restauradora y de prótesis fija
se va a tener que realizar previo, ¿cierto?, a una prótesis removible. Sobre todo si los dientes a tratar son dientes pilares. Y luego tenemos, ¿cierto?, la fase funcional, que vamos, ¿cierto?, a realizar ajustes oclusales para estabilizar eh, esta oclusión que le vamos a dar al paciente, en caso de que tenga contactos prematuros, etcétera, crear guías anteriores, si es que tienen pérdida por atrición. Vamos a tratar, ¿cierto?, las parafunciones y corregir, ¿cierto?, alteraciones de las relaciones intermaxilares y disfunciones, ¿ya? Entonces, normalmente la fase etiológica va previo a la fase funcional, pero en algunos casos y normalmente se van a dar que estas fases van a ir en paralelo si trabajamos con varias disciplinas. Luego tenemos la preparación biomecánica, ¿ya? Una vez que ya está totalmente estabilizado el sistema estomatognático, están todos los pilares, ¿cierto?, sanos, vamos a ejecutar, ¿cierto?, el tratamiento protésico propiamente tal, ¿ya? Vamos a hablar primero de un concepto que se llama inserción, ¿ya? La inserción, ¿cierto?, es la posición que va a tener de entrada y salida la prótesis, ¿ya? Entonces, esta inserción tiene que ser pasiva, no tiene que ser, ¿cierto? No, al paciente no le puede costar poner y sacar esta prótesis, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que los dientes pilares sigan este eje de inserción, tanto dientes pilares como mucosa, ¿ya? Como pueden ver en la imagen, se hacen correcciones en el eje de inserción para que esta prótesis pueda ingresar de una forma pasiva y que no genere daño a los dientes pilares, ¿ya? Dentro de la preparación biomecánica vamos a tener medidas de preparación sobre el terreno mucoso y sobre el terreno dentario. Entonces, sobre el terreno mucoso vamos a tener cirugía remodeladora de exostosis, ¿cierto?, o zonas retentivas, muchas veces post-exodoncia, pacientes que hacemos múltiples exodoncias y luego vamos a hacer prótesis removible, quedan zonas retentivas del hueso, ¿cierto?, que aún no se remodela. Y muchas veces es necesario esas espículas óseas que quedan en, en el paciente, vamos a tener que realizar cirugías para manejarlas. Vamos a tener profundizaciones de vestíbulo, ¿cierto?, en caso de atrofias severas. Vamos a tener cirugía de injertos y cirugía de implantes, ¿ya? Además tenemos las medidas de la preparación biomecánica, ¿cierto?, sobre el terreno dentario. Tenemos la corrección del plano oclusal, ¿ya? La disminución de las coronas clínicas, ¿ya? El aumento de las coronas clínicas, los dientes mal alineados también vamos a realizar cierto tratamiento en base a desgaste, ortodoncia o restauraciones y por supuesto extraer siempre si tiene que ser el último recurso, ¿ya? Entonces vamos a mejorar la estabilidad de los dientes mediante prótesis fija o también con odontología restauradora. Entonces vamos en la preparación biomecánica, vamos a realizar descansos o lechos en los dientes pilares, ¿ya? Entonces son la superficie donde se va a posar este elemento de apoyo de la prótesis, ¿ya? Estos descansos o lechos o apoyos van a estar preparados sobre esmalte
van a mejorar el soporte, deben estar, ¿cierto?, preparados de buena manera para que las fuerzas y las cargas oclusales, ¿cierto?, sean en el eje longitudinal del diente pilar, ¿ya? Y dirigen, ¿cierto?, estas fuerzas se dirigen al diente pilar y a la base metálica, ¿ya? Entonces podemos ver en la imagen como ahí en ese molar tenemos, ¿cierto?, un apoyo metálico. Las funciones de este elemento de apoyo, como habíamos descrito anteriormente, va a ser transmitir las cargas, ¿cierto? Va a prevenir daño en el tejido blando bajo la prótesis removible, porque eh, vamos, las fuerzas las vamos a ir, ¿cierto?, posicionando, ¿cierto?, en, distin- en, en los distintos dientes pilares y en la mucosa. Mantienen, ¿cierto?, los brazos del elemento de anclaje en su posición, o sea, el brazo contención y el brazo de retención. Este apoyo, ¿cierto?, le da un posicionamiento a estos elementos, ¿ya? Actúa también como retenedor indirecto, que lo hablamos anteriormente, ¿cierto? Si está delante del eje de giro, va a actuar como retención indirecta, ¿ya? Previene la impactación de alimentos, nos va a ayudar como guía de futuros rebasados cuando los pacientes pierden, ¿cierto?, sus dientes pilares. El apoyo nos va a ayudar, ¿cierto?, a rebasar, a posicionar, por ejemplo, si pierde un diente, posicionar, ¿cierto?, otro diente, o en el caso de que el paciente en realidad venga por que le falta, ¿cierto?, por la reabsorción de la mucosa, necesitamos rellenar la superficie tisular de la prótesis, también nos va a ayudar como guía en los rebasados, ¿ya? La forma de estos retenedores va a tener una forma de cuchara siempre con los bordes redondeados y ángulos no marcados. Recuerden que vamos a hacer un colado, el laboratorio va a hacer un colado, ¿cierto? Y necesitamos em, que la prótesis o que este colado, ¿cierto?, si tenemos bordes redondeados y ángulos no marcados, va a tener una buena adaptación en boca, ¿ya? Si tenemos em, bordes, ¿cierto?, agudos, vamos a tener problemas con la inserción y la adaptación. Además deben formar con el eje mayor del diente un ángulo mayor a 90 grados, perdón, menor de 90 grados, ¿ya? También es lo mismo, o sea, no pueden tener una superficie muy retentiva estos apoyos porque no va a obtener una buena adaptación en boca esta base metálica, ¿ya? La parte más profunda debe estar en el centro de la fosa y el piso debe estar inclinado hacia el centro del diente, o sea, hacia la fosa, y debe ser también cóncavo. En relación a cuánto debe medir esta preparación, ¿cierto? Tenemos un largo mesiodistal que va a ser de 1/3 a la mitad de la distancia mesiodistal y un ancho vestíbulo lingual o vestíbulo palatino que va a ser la mitad de la distancia de las puntas cuspidia o 1/3 del ancho del diente pilar, ¿ya? Y como estamos haciendo preparación en esmalte, la profundidad debe ser de 1 a 1,5 milímetros. Para la preparación de los descansos singulares, esto va a ser ubicado, ¿cierto?, sobre el cíngulo. Vamos a formar un surco en forma de V invertida entre ambos rodetes marginales y la parte más profunda tiene que estar en el centro del diente, sobre el cíngulo, ¿ya? Para, ¿cierto?, distribuir de buena manera las fuerzas.
se talla con fresa cono invertido o troncocónica de punta redondeada. Vamos a hablar también, dentro de la preparación biomecánica, uno de los conceptos importantes, ¿cierto? Para la inserción, para la retención de nuestra prótesis, van a ser los planos guía, ¿ya? Los planos guía son superficies verticales paralelas entre sí, perpendiculares al plano de oclusión, ¿ya? Que vamos a tallar en los dientes, ¿ya? Vamos a realizar, ¿cierto?, estos planos en los dientes pilares y en algunos dientes, ¿cierto?, orientados fundamentalmente a dar una mejora en el eje de inserción. Es importante que se realizan antes de los descansos oclusales, ¿ya? Reducen el estrés de inserción y proveen alguna retención por fricción, ¿ya? Y están preparados siempre en caras proximales de dientes pilares. Y tiene que, ¿cierto?, estar paralelos al eje mayor del diente. Y obviamente tienen que tener un paralelismo con el eje de inserción que yo voy a determinar, ¿ya? No debe medir más allá de 3 milímetros, como se puede ver en la imagen, ¿ya? De altura, ¿cierto?, ocluso gingival. ¿Cierto? Nos va a ayudar para el eje de inserción de nuestra prótesis. Luego tenemos, ¿cierto?, la preparación para los brazos de contenciones, ¿ya? El brazo de contención, ¿cierto?, va sobre el ecuador protésico, ¿cierto?, en las caras linguales o palatinas, ¿ya? Y nos va a ayudar, ¿cierto?, a la función de estabilidad, de contención y, como muestra en la imagen, en la primera imagen del lado izquierdo, cuando el retenedor o el elemento de anclaje con función de retención, ¿cierto?, la prótesis ante una fuerza, ¿cierto?, de tipo intrusiva o cuando el paciente, extrusiva, cuando el paciente se saca la prótesis, el retenedor va a generar una fuerza horizontal, ¿cierto?, que va a tender a generar una fuerza tumbante al diente, ¿ya? Entonces, como lo pueden ver en la tercera imagen del lado o la imagen del lado derecho, la contención va a ayudar que no genere esta fuerza tumbante con el diente, ¿ya? Porque va a tener un tope con la contención y sea el retenedor el que ciertos se abra para poder salir de la posición que está, ¿ya? En relación al diseño, vamos a ver, ¿cierto?, algunos casos para que vayamos hablando un poquito de diseño. Entonces, tenemos acá un caso, sonrisa, ¿cierto?, de un maxilar inferior, una sonrisa que no muestra, ¿cierto?, la parte cervical de los dientes. Por lo tanto, no tenemos una alta estética, ¿ya? Tenemos el maxilar inferior, como podemos ver acá en en el diente 3.3, el punto ideal de retención está dado en distal, por lo tanto vamos a elegir, ¿cierto?, un root en I. En el 4.3, el punto ideal de retención está hacia mesial, por lo tanto el elemento de anclaje con función de retención que vamos a elegir es un root en T, ¿ya? Se dibujan los apoyos, ¿cierto? Es importante en los extremos libres que el apoyo vaya por la zona mesial, ¿cierto?, del cíngulo y no en la parte distal, como sale acá en este dibujo, ¿ya? En cambio, en una brecha está bien dibujado, ¿cierto?, el apoyo singular ahí
hacia distal, no hay problema. Luego tenemos, ¿cierto?, un molar de gran altura ocluso cervical, ¿ya? Normalmente los molares inferiores en brechas amplias, o sea, cuando tenemos un 3,8, un 4,8, un 4,7, tienden a tener una inclinación hacia mesial. Por lo tanto, cuando el diente se inclina hacia mesial, como se ve marcado en este caso, tenemos el punto ideal de retención por mesial. Por lo tanto, un retenedor Roach que tiene su punto de, de retención ideal en distal no nos serviría. Entonces acá tenemos dos opciones de retenedor: utilizar un retenedor en C o horquilla, ¿ya?, o un retenedor anular. Tenemos esas dos opciones. Entonces, como podemos ver también, el conector mayor que se utilizó fue una barra lingual, ya que el conector ideal, y recuerden que el apoyo siempre por mesial y va unido, ¿cierto?, por un conector menor o de pase a la barra lingual, ¿ya? Segundo caso, ¿ya? También tenemos un maxilar inferior. En este caso tenemos una brecha bilateral, ¿ya? En este caso también la sonrisa no se aprecia muy poco los dientes inferiores, por lo tanto se eligieron en el sector anterior, ¿ya?, o sea, en caninos y premolares, en los dientes pilares, donde el punto ideal de retención está en mesial, se utilizaron Akers, ¿ya? También se podrían utilizar Roach, pero el Akers también es una indicación, ¿ya? En el sector, ¿cierto?, posterior, tenemos molares de poca altura ocluso cervical, ¿ya? En este caso utilizamos un retenedor anular porque, como les mencionaba anteriormente, es común que los dientes en brechas amplias estén mesio inclinados y el punto de retención ideal se da por mesial, ¿ya? En este caso, retenedor anular, no nos sirve el retenedor anterior, el retenedor en C, porque necesitamos, ¿cierto?, coronas clínicas largas. Como existen, ¿cierto?, dos torus mandibulares, ya se eligió, ¿cierto?, un, un conector singular, ¿cierto?, como en este caso, ¿ya? Porque además tiene coronas clínicas largas, ¿ya? Si tuviese coronas clínicas cortas, elegiríamos, ¿cierto?, un conector placoide o ahí podríamos hacer algo como una mezcla entre un lingual y un singular. Para el maxilar superior, entonces tenemos, como vemos en la imagen, una sonrisa de alta demanda estética, por lo que se indicaron, ¿cierto?, los retenedores estético-elásticos, ¿ya?, indicados para brechas, ¿ya? Normalmente este retenedor se indica en caninos y premolares, ¿ya?, no en dientes anteriores, ¿ya? Y para el sector del 1,6 en este caso, donde el punto de retención ideal está marcado por distal, utilizamos un retenedor de tipo Akers, ¿ya? En el caso del 2,7, que el punto ideal de retención está por mesial, vamos a utilizar, ¿cierto?, un retenedor anular. Y como tiene un paladar plano, utilizamos, ¿cierto?, de conector mayor la cinta palatina.
Otro caso, ¿cierto? Una sonrisa más bien media o baja. Utilizamos, ¿cierto? Retenedores Roach en T, en ambos caninos, ¿ya? Porque el punto de retención ideal está dado en las caras, ¿cierto? En la parte mesial del diente, ¿ya? En este extremo libre unilateral para mejorar, ¿cierto? Para mejorar este extremo libre, ¿cierto? Mejorar la retención, indicamos un bone wheel. Además que no favorecía el punto de retención ideal tanto del 2.6 como del 2.7, que estaba tanto el 2.6 hacia mesial y el 2.7 hacia distal, ¿ya? Entonces vamos a tener una muy buena retención. Como tiene un torus palatino inoperable, utilizamos, ¿cierto?, el conector en herradura. Para el paciente es más cómodo en estos casos utilizar un conector en herradura que una barra palatina doble. Ya es muy gruesa la barra palatina doble. Eso sería, estimados alumnos y alumnas. Cualquier duda pueden enviarme un correo a franco.silva@v.cl.